México en enero del 2020. Actualmente es maestrante del posgrado en Antropología Social en la UNAM, con la investigación titulada Técnicas de inserción en mercado de los productos realizados por un grupo de hombres y mujeres indígenas nahuas en Chicontepec y Aguateno, Veracruz. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel nos va a presentar hoy una ponencia que se titula Estudios sobre la comunidad arcoíris en la erradicación de la violencia intrafamiliar en Milpa Alta. Esta fue la tesis de licenciatura de Miguel Ángel. Y pues bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte aquí y te cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora Rosa Isela. También a todo el público que se encuentra conectado. También a la licenciada Sandra Villanueva, a Hernán Becerra y a todos los que se encuentran conectados, a Talía, etcétera. Lo que voy a presentar a continuación vendría siendo, pues obviamente, la parte, bueno, de presentación sistemática de lo que trabajé en la parte de licenciatura por parte de la ENA. Quisiera saber con ustedes si pueden ver la parte de la presentación. ¿Sí pueden verlo? Sí, Sí, yo Ok. sí puedo verlo. Los demás también, ¿verdad? sí se ve muy bien. Ok. Acaba de recalcar que esta investigación la realicé del 2014 a 2017 con la dirección de la doctora Marta Kawich Campos. Yo partí de dos preguntas de investigación. Aquí una disculpa porque no puedo presentarla, bueno, no se ve mi video porque de alguna manera me saca, entonces ya noté que si no comparto video, pues se puede darle mayor continuidad. En sí, yo partí con dos preguntas para realizar la investigación. La primera de ellas es cómo es la experiencia religiosa que tienen los jóvenes católicos de la comunidad arcoíris del Espíritu Santo en Tecómic Milpa Alta en el 2015. Y el siguiente problema que también de alguna manera quise develar es por qué los jóvenes católicos pertenecen en la comunidad, por qué de alguna manera se siguen afiliando a esa comunidad y por qué es que se mantienen en esa comunidad religiosa. Sí, Habría que señalar que también para enmarcar el estudio, para los que no conocen Milpalta ni también están de alguna manera fuera de la Ciudad de México, la parte de lo que vendría siendo ahora conocida como alcaldía, Milpa Alta se encuentra al sur de de la Ciudad de México y es en ese sentido alberga, pues en este caso, diferentes pueblos originarios. En este caso yo me enfoqué en el de San Antonio Tecómic, que en este caso se considera pueblo originario. Como datos de la parte de la estadística vital, habría que decir que Milpa Alta tiene una población de 130,000 habitantes según el censo intercensal de 2015 y para el caso de San Antonio Tecómic tiene una población de cerca de 25,000 habitantes, la mayoría jóvenes y también la mayoría de alguna manera son mujeres, ¿no? ¿Cómo es que yo llego a la parte de San Antonio Tecómic? Bueno, de alguna manera yo ya había tenido incursiones también brevemente, también o digamos enlazado con diferentes estudios, digamos con las diferentes líneas que a veces maneja la parte de la ENA con sus prácticas de campo, etcétera. Y fue de alguna manera que también me fui acercando a lo que vendría San Antonio Tecómic, como los diferentes pueblos de Milpa Alta. En las imágenes que ustedes pueden ver en este caso, digamos, es para que ustedes, para que podamos centrar, digamos, lo que vendría siendo San Antonio Tecómic. Vemos en la parte derecha la parte del reloj que está en el centro del pueblo. En las imágenes del lado izquierdo vemos la parte de lo que vendría siendo el kiosco. San Antonio Tecómic, a diferencia de de los diferentes pueblos, pues es un pueblo originario que de alguna manera pues ha sido, digamos, eh, de alguna manera ha llegado gente de otros estados de la República Mexicana a poblarlo, ¿no? De hecho, bueno, se considera que es uno de los, en este caso, de los pueblos más poblados de lo que vendría siendo Milpa Alta, ¿no? Otra de las imágenes, ¿no? También podemos encontrar, bueno, lo típico que encontramos en cualquier pueblo de lo que vendría siendo, en este caso, la Ciudad de México, tienen los diferentes comercios, pero en el caso de San Antonio Tecomí también es un lugar que pues se concentra mucho la parte del comercio. Encontramos mucha migración, o de lo que yo rastré, desde lo que vendría siendo 1985, también a una segunda oleada más o menos en el año 2000, y también, pues actualmente también es un lugar que todavía sigue recibiendo como muchos migrantes, ¿no? Y curiosamente, y creo que también podríamos mencionar que a veces son más la gente avecindada que ha llegado de fuera.
o de diferentes partes de la Ciudad de México que los propios originarios. Otra de las imágenes emblemáticas de lo que vendría siendo San Antonio Tecomic, pues es que es un lugar que de alguna manera ha tenido un impulso para la construcción de diferentes planteles educativos, como la secundaria Teutri número 9 que podemos ver en la imagen, emblemática y muy apreciada por la parte de los habitantes, ¿no? Lado derecho, uno de los murales, ¿no? De hecho, esta misma secundaria fue inaugurada por Lázaro Cárdenas y también ha tenido el impulso de diferentes intelectuales y maestros, ¿no? Como Quintil Villanueva y etcétera, ¿no? También para darnos una idea donde también se abarca la parte del estudio, pues habría que decir que Milpalta es una de las alcaldías pues muy rurales, ¿no? De hecho, la mayoría de su suelo es suelo todavía de conservación y también algunas partes se utiliza mayoritariamente para el cultivo de lo que vendría siendo maíz, nopal, etcétera. En las imágenes también podemos ver en la parte inferior izquierda lo que vendría siendo una oquedad natural de lava, que es lo que le da el nombre a Tecomic, que significa olla de piedra. A partir pues de ahí podemos también hacer notar que pues es un lugar de fuerte tradición oral. En la parte de la imagen inferior derecha podemos ver lo que vendría siendo los plantíos de nopal. Los plantíos de nopal empezaron de alguna manera a ser adoptados a partir de los 70s, ya que de alguna manera la cactácea es productiva pues la mayor parte del año. Para centrarnos también un poco de la parte contextual, los elementos de reflexión es de que también es un lugar donde hay diferentes tipos de violencias culturalmente aceptadas, como la parte de los linchamientos. En las imágenes que ustedes pueden ver a continuación, son recogidas en este caso del periódico La Jornada con fecha del 8 de agosto de 2010, y es un pueblo que está pegado, en este caso, al de Tláhuac, donde hubo también un linchamiento de alto impacto, donde se quemaron, en este caso, vivos a policías en este caso de la PFP. O sea, es un lugar donde pues a veces se hace justicia por la parte de la propia mano. No he visto como digamos, una gran presencia policíaca, a veces una o dos patrullas para una población, en este caso de Tecomic, de 25,000 habitantes, ¿no? Centrándonos también respecto a lo que yo quería, en este caso, desglosar, o lo que se había trabajado previamente de religión en Tecomic, eh, podemos ver que inicialmente en 1996, como ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, Carmen Pérez en 96 a través de la etnografía empezó a describir lo que vendría siendo las ceremonias de las festivas de San Antonio Tecomic. En 2006, Roberto Martínez, desde la parte de la arqueología, desde un estudio transdisciplinario, solamente se conglomeró o empezó a trabajar desde la conceptualización de religión popular, y lo que realmente hizo fue enumerar las diferentes festividades religiosas que hay en la parte del pueblo. Un importante también referente que ha habido también desde la parte de la conceptualización de las festividades religiosas a través del agrupamiento de la religión popular es Iván Gómez César, profesor y amigo, que de alguna manera también ha trabajado tanto Milpalta como Cuautepec, que de alguna manera ha no solamente recopilado lo que vendría siendo la tradición oral, sino que también de alguna manera ha impulsado a diferentes generaciones o ha asesorado a diferentes generaciones desde la UACM para hacer acopio de las diferentes, en este caso, de los diferentes eventos patrimoniales, tanto religiosos como no religiosos, ¿no? Iván lo que de alguna manera hace más bien se ha centrado más en lo que vendría siendo los estudios del uso en este caso, del discurso o de la memoria histórica para, de alguna manera, cómo es que los originarios utilizan este tipo de memoria histórica para construir un discurso histórico, ¿vale? Pero él también pues, se inserta en lo que vendría siendo el concepto de religión popular, además de que también ha trabajado la parte del zapatismo en la región. Otra vía teórica, en este caso, que donde se ha trabajado la parte de Milpalta, ha sido a través del concepto propuesto por Mary Watcher, antropóloga, que de alguna manera ha propuesto el concepto de religión comunitaria, ¿no? Donde de alguna manera ella desglosa que los participantes, las diferentes festividades del pueblo, de alguna manera pudiesen conglomerarse como una religión comunitaria, ¿no? A través de la etnografía, ¿no? Otro estudio desde la UNAM, desde la parte de la psicología, ha sido a través de Laura Alba, en la parte, bueno, como lo muestro en la parte de la derecha. En el 2011 hizo un estudio a partir de 5 jóvenes católicos de Tecomic a través de entrevistas, donde ella
pues de alguna manera decía que el modelo del creyente era, digamos, el que se mantenía en San Antonio Tecómic, ¿no? Entonces, Milpa Alta realmente ha sido una zona que ha sido estudiada, donde de alguna manera, pues, nace, se podría decir, la parte de la antropología, ¿no? No solamente con los estudios que acabo de mostrar, sino también si nos vamos más atrás, Boas, a partir de lo que vendría siendo el concepto de rescate cultural de la lengua, de la vestimenta, de los diferentes cuentos o de las diferentes tradiciones, te ha intentado hacer lo que vendría siendo el rescate de la población originaria en Agua, que está presente más en Santana que en Tecómec, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente ha habido como que diferentes oleadas de antropólogos, de artistas o de cineastas que han estado en la parte de lo que vendría siendo Milpa Alta, o que se ha recopilado las diferentes peregrinaciones hacia el santuario de Chalma o de las diferentes advocaciones de los diferentes santos que se encuentran en los diferentes pueblos, ¿no? Cabe mencionar. Teóricamente, yo también cuando empecé a delimitar la parte del estudio, me di cuenta que quería explorar lo que vendría siendo la experiencia religiosa, pero también me di cuenta que la experiencia religiosa, yo al menos inicialmente el primer año, cuando empecé a acercarme tanto a los jóvenes y también a lo que vendría siendo el diálogo con la parte de lo que se había trabajado a nivel teórico, pues me di cuenta que estaba muy ligada la experiencia religiosa que estaban viviendo los jóvenes con la parte de lo que vendría siendo la violencia. Yo inicialmente, un poquito también inocentemente, pensé que la experiencia pues conducía o lo que ellos estaban viendo eran cosas pues muy bonitas, pero no. Más bien era muy diferente a veces lo que pinta la parte teórica, desde la parte de las diferentes tradiciones que han estudiado la parte de la experiencia religiosa, a lo que realmente es la realidad cruda, ¿no? De manera breve, podemos decir que la experiencia religiosa se ha trabajado en diferentes países con diferentes constructos teóricos, ¿no? Podemos ver desde Plotino, desde Licópolis, con la obra de las Eneadas, que mencionaba o aglutinaba la experiencia religiosa como esa unión o no unión en este caso, con ese ser superior, ¿no? Y esa unión tendría que ser a partir de un alma, ¿no? Después, desde lo que vendría siendo Prusia, podemos ver que en los discursos de Schleiermacher podemos ver que la parte de la experiencia religiosa él la aglutina o lo empieza a definir a partir de la dicotomía finito e infinito, ¿no? Si podemos ver siempre como las dicotomías que se empiezan a repetir en diferentes tipos de tradiciones teóricas a través pues, de los años, ¿no? Pero Shelley Mesher empezará a mencionar que la parte de lo que vendría siendo la percepción y el sentimiento de la experiencia religiosa es importante de alguna manera. No es a través de la parte de los enunciados racionales que se va a poder entender lo que vendría siendo la experiencia religiosa como lo mencionaría este autor. Luego otro autor desde la parte de la psicología en Estados Unidos, como es William James, en su obra Las variedades de la experiencia religiosa, en 1902, él mencionará que más bien es un hecho curioso que se da se presenta de manera diferente y se experimenta de diferentes variedades, ¿no? Etcétera, ¿no? Rudolf Otto, por la parte de Alemania, en la parte de su libro Los Santos, en 1917, también utilizaría la dicotomía racional y irracional. Dirá que a partir de la parte de la irracionalidad sí se podría entender la parte de la experiencia religiosa, ¿no? Y también mencionará la importancia de la emoción y creará un concepto teórico que será la parte de lo luminoso, que es ahí la parte de lo sagrado se manifiesta, ¿no? Posteriormente, Mircea Eliade, en Rumania, originario de Rumania, mencionará la parte o la dicotomía de lo sagrado y lo profano, donde de alguna manera él mencionará que la parte de lo sagrado se manifiesta, ¿no? Etcétera. Charles Sigluck, en Estados Unidos, también un poquito contemporáneo a Mircea Eliade, él mencionará más que nada las dimensiones de la religiosidad y mencionará o definirá la experiencia religiosa como ese movimiento de ánimo que puede tener, en este caso, la gente, ¿no? Luis Duch, en España, en su libro La experiencia religiosa en el 79, dirá que es una experiencia de apertura. Aquí habría que también hacer una pequeña mención, porque también llegué a conocer a parte del profesor Luis Duch y él también menciona, sí es un momento de experiencia, pero lo que él alguna vez me mencionó en Cuernavaca es de que no solamente es una experiencia de apertura, sino que también es una exploración, ¿vale? Entonces eso digamos, sí está la parte de lo que él mencionaba, pero no, bueno, al menos con el caso de Luis Duch, luego hay como ciertos matices a través del tiempo de lo que proponían como definiciones, ¿no? Para la parte de Aston, en Estados Unidos, en su obra de Percibiendo a Dios, en el 91, pues habría hacer mención que ese autor se concentra más en lo que vendría siendo la parte de percibir, ¿no? Mientras grandes rasgos, unos
te concentras en dicotomías como unión, no unión, finito, no infinito, o hecho curioso, racional o no irracional, sagrado, prófano, etcétera, bueno, siempre encontramos como dicotomías para poder entender, bueno, para poder explicar o intentar explicar lo que vendría siendo la parte de la experiencia religiosa. No sé si quedó clara la parte de la experiencia religiosa. Respecto a lo que yo también empecé a encontrar, en base a lo que me decían las entrevistas de los muchachos, de su experiencia religiosa, pues me daba cuenta que pues de alguna manera muchos tenían violencia intrafamiliar, que es aquella que se da dentro de la familia. Al acercarme yo también, no solamente a lo que vendría siendo su testimonio, sino también a los datos estadísticos de la propia delegación, yo me daba cuenta que pues de alguna manera pues sí había pues bastante violencia familiar. Estos datos de 2014 apenas se van a publicar en 2020 y de alguna manera tuve que tener como un acercamiento en este caso con, bueno, con un contacto de la Coordinación de Seguridad Pública, porque de alguna manera cuando yo llegué era como momentos de elecciones en lo que vendría siendo la parte de la alcaldía, entonces ellos como que tenían cierto temor a decir de que pues habían aumentado los casos de violencia intrafamiliar, cosa que pues yo pues ya también estadísticamente pues se veía, ¿no? No era una cosa que saliera de la nada. Lo que ustedes ven en la parte de la pantalla, al menos son las denuncias que sí llegan a la parte de la coordinación, ¿sí me explico? Pero la percepción de los jóvenes y la percepción de la gente mayor se daba cuenta que a veces son más los delitos que no se denuncian que los que denuncian. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que probablemente son más los delitos de violencia intrafamiliar que, bueno, que de alguna manera podemos tener en este caso censados, ¿no? La delegación siempre divide en este caso como 1001 y 1002. Para el caso del 2014 que yo estaba haciendo la parte de estudio ya tenía 39 casos en este caso en la 1001, a diferencia de la 1002, dando un total de 60 casos. La mayoría era violencia física y lesiones, en este caso donde las víctimas eran mujeres y niños. Vemos aquí los diferentes pueblos que hay, bueno, los puntitos rojos que hay en la parte de la delegación. Entonces, hay un mapeo de lo que vendría siendo la violencia, pero no hay que dejar de lado que de alguna manera esto es lo que sí se denuncia, ¿vale? O que la gente de alguna manera por las situaciones, los niños o las mujeres sí se atreven a denunciar, pero hay mucha gente que no denuncia. Desglosando estas mismas estadísticas de la fuente de coordinación de seguridad pública de Milparta, nos damos cuenta que la mayoría, en este caso de víctimas en la violencia familiar, vendría siendo en este caso para el rango de tiempo que les mencioné, en este caso más impactada sería la parte de mujeres. En segundo lugar sería la parte de mujeres y niños. Bueno, mujeres e hijos, perdón. En tercer punto sería la parte de los hombres y también empatado con la parte de los menores. Respecto a los agresores, habría que recalcar que esta fuente también es de la Coordinación de Seguridad Pública de Milpalta, pues el mayor agresor que en este caso que se centra, pues vendría siendo la parte del concubino, con 28 casos. En segundo caso sería la parte de los familiares. En tercer caso sería la parte de los esposos. Y por último sería la parte de de los novios o de la parte de la pareja. Respecto a los meses, para también no aburrirlos mucho, pues generalmente yo me daba cuenta que aumentaban los casos de violencia intrafamiliar cuando se daba la parte de las festividades en la parte pues en este caso del pueblo, ¿no? Y respecto a los lugares de los diferentes pueblos que hay en este caso delegación, como San Pedro Sotepec, como Actopan, como Tlacoyuca, como mismo San Antonio, nos damos cuenta que la mayoría de los casos de los poblados que presentaban más, en este caso era Villa Milpa Alta y lo que vendría siendo San Antonio Tecómic. Respecto también a las diferentes violencias o los elementos de reflexiones que también como San Antonio Tecoma, que es el poblado que tiene mayor población, pues también es el que concentra más delitos de alto impacto, como cuáles, como homicidios, violaciones agravadas, etcétera. Ahora, refiriéndonos y centrándonos más a lo que yo empecé a encontrar, ya después de dar esta pequeña reflexión de lo que vendría siendo el contexto, es de que pues me acerqué un día, llegué muy temprano a la iglesia a las 7 de la mañana y me encontré una señora sentada en ese árbol que ustedes pueden ver en la parte de la imagen del lado derecho, y ella me decía que ella pertenecía a un grupo arcoíris, pero era la única persona que estaba sentada ya a las 7 de la mañana. Y entonces yo dije, bueno, es que este grupo de alguna manera está en la parte de la iglesia católica y dije, bueno, es que seguramente debe estar en la parte de bueno, ya debe estar de alguna manera censada, debe estar dentro de la parte de los manuales y demás. Me acerqué con este caso con
con los mayores pues conocedores de lo que vendría siendo el fenómeno de lo religioso, de la religión. Me acerqué con Helio Masferrer, bueno, en este caso catedrático de la ENA, que ha estudiado toda su vida la parte de religión, y pues ahí me di cuenta que ese grupo pues no había sido estudiado. Y la otra que estaba dentro de esta comunidad, que de alguna manera era una comunidad donde había pues gente originaria y gente avecindada, y que esa misma comunidad religiosa aglutinaba tanto originarios y avecindados. En la imagen pueden ver lo que vendría siendo la iglesia de San Antonio de Padua, donde se dan la mayoría de las interacciones o los eventos que pues se iré narrando, ¿no? Tanto dentro de la iglesia como en la parte del atrio, o a veces también llegan a rentar lugares, ¿no? Grupo Arcoiris nace en 1993. No es un grupo, digamos, bueno, ¿cuál es el significado de Arcoiris? Habría que decir que de alguna manera ellos retoman la parte de lo que vendría siendo la alianza que hizo Noé con Dios, y en este caso ese pacto de alianza donde Dios ya de alguna manera no los va a volver a castigar con una inundación. Por lo tanto ellos de alguna manera deciden adoptar lo que vendría siendo Arcoiris. No tiene nada que ver con la comunidad LGTB, sino más bien tiene que ver con lo que vendría siendo el pacto de Noé, en ese sentido, bueno, en este caso de los hombres con Dios. En la parte superior izquierda pueden ver la parte de lo que vendría siendo su logotipo, donde ponen la parte de, bueno, forma la parte de lo que vendría siendo la palabra de Jesús, la parte del arco iris, que en este caso, antes de llamarse arco iris, se llamaba cursillos de colores, porque era dirigido a niños. Después de cambiarse el nombre, en este caso de cursillo a arco iris, fue porque en este caso el iniciador o líder, Eduardo Donde Medrano, en San Luis Potosí, junto con su ahijada, deciden crear un movimiento religioso al darse cuenta que no había como un centro o un centro, en este caso para los jóvenes, que después de que acababan el bautizo, pues realmente ya no se acercaban tanto a la iglesia, y también veían que de alguna manera las familias católicas y demás empezaban a desintegrarse, ¿no? Amén de las diferentes violencias que también ellos empezaron a encontrar en San Luis Potosí, y después se vinieron a lo que vendría siendo la parte de Ixtapalapa en la Ciudad de México. También en las fotografías ustedes pueden ver la diferente propaganda de arcoiris. ¿Qué es lo que expresa ahorita? Lo que expresa o cómo de alguna manera ya empiezan a hacer sus diferentes interacciones, prácticas, etcétera, es a través de conciertos de sanación, encuentros de sanación, diferentes pláticas, diferentes estudios bíblicos, ¿no? Pero no solamente está, en este caso son encuentros de niños para niños, también hay adultos, ¿no? Y en este caso también hay líderes, como el que acabo de yo de mencionar. Entre las diferentes dinámicas, rituales e interacciones está lo que vendría siendo, como ustedes pueden ver en la parte de la izquierda, pues en este caso lo que ellos denominan vendimia, ¿no? Como a muchos de sus adeptos de alguna manera intentan hacer integración, pero también está la parte económica, deciden a veces hacer pequeñas ventas en lo que vendría siendo los atrios de las diferentes iglesias. Ojo, mi caso solamente se refiere a lo que vendría siendo San Antonio Tecomic, pero lo que yo rastreé es de que eran 90 comunidades en diferentes estados de la República y también en Estados Unidos, en 20 diócesis. Y en la parte derecha también podemos ver parte de los líderes de la comunidad, en este caso el señor Fernando, que de alguna manera pues prestan en la parte del comal y demás para vender a los diferentes adeptos que salen de lo que vendría siendo las misas de los domingos. Entre los diferentes rituales, el que más llama la atención es la parte de su ritual de 3 días, que en este caso es un retiro, eh, de lo que vendría siendo pues el mundo mundano, bueno, es el mundo mundano en este caso, que de alguna manera te tienes que alejar de lo que vendría siendo la tecnología, tiene que haber como un pacto de silencio, hay diferentes reglas para entrar a la comunidad, en este caso no puedes andar de novio con alguien de la comunidad, no puedes tener chicles, que en voz o en definición desde ellos es no tener como mucho apego con la gente, tienes que aprender a ser como en este caso tener poco apego y más bien trabajar en lo que vendría siendo el cúmulo de la parte de la sanación, pero la sanación no entendida desde la parte médica, sino que va más allá. Sí es la parte física, pero también es la parte espiritual y también es la parte mental, y también tiene que ver con su propia concepción del cuerpo. Para ellos, pues sí vendría, pues tienen la parte de lo que vendría siendo su cuerpo también está conformado digamos, lo que ellos denominan con la parte de su alma, ¿no? Entonces, para ellos sí es importante la sanación tanto espiritual, pero también la sanación física como la parte de la sanación mental, ¿no? Y hacen diferentes aniversarios, generalmente por cada una de las comunidades en un aniversario, dependiendo cuándo es que se funde, etcétera. Y también la parte de los encuentros generalmente los hacen en las partes de las semanas de vacaciones a lo largo del año, ¿no? ¿Cuál es el fin de la parte de hacer la parte de los encuentros? Uno,
pues intentar sanar a los adeptos de los diferentes tipos de violencia que bueno, que es lo que yo más fui encontrando, y de alguna manera también lo que yo también fui, pues me fui dando cuenta es que los diferentes integrantes de la comunidad también tienen como un diferente participación o rol cíclico de lo que vendría siendo dentro de la parte de la comunidad. Llegan como adeptos y después se vuelven en la parte, en este caso, de los expertos. Muchos de ellos se casan y como ya son padres, no pueden pertenecer tanto a la comunidad. Hay una parte de comunidad para niños y hay una parte de comunidad para, en este caso, para esposos o para lo que vendría siendo, en este caso, para adultos, ¿no? Pero también es muy curioso que cuando entran en la parte de la misma comunidad ya no se refieren así como, en este caso, al encargado de la comunidad o a los papás de la comunidad como con su nombre, sino que más bien empiezan a integrar lo que vendría siendo como una familia simbólica, y todas las mamás de la comunidad, a todos les llaman mamás, a todos los papás les llaman papás. Y en este caso, para la parte de las diferentes prácticas que tiene la parte de la comunidad arcoíris en sus diferentes lugares o regiones, pues es lo que vendría siendo a través de alabanzas y oraciones, en este caso a partir de los diferentes símbolos de la parte de la tradición católica, ¿no? En la imagen pueden ver la parte de algunos de los integrantes de la comunidad arcoíris cuando estuve con ellos, y lo que encontré, ya desglosándolo, y también por respeto a ellos solamente voy a poner la parte del nombre, es de que muchos de ellos, o la parte de lo que vendría siendo mis casos, pues nuestros problemas de vida, pues siempre referían la parte de violencia familiar o abandonos, etcétera. Para el caso de Carlos, bueno, de la gente que yo en este caso entrevisté, pues es lo que el problema de vida lo refería como algo negativo, y generalmente lo englobaba como una violencia familiar que él experimentaba, ¿no? Con 21 años, él decía que la parte de la experiencia religiosa que él, pues, valga la redundancia, vivenció dentro de lo que vendría siendo la comunidad, fue, o lo categorizaba como una libertad, una tranquilidad y una paz, pero también como una motivación para hablar en público. Él me decía que era muy tímido desde que era niño, ¿no? Y también encontró una familia. O sea, de alguna manera él me decía, es que a veces aunque estoy en casa con todos mis familiares, me puedo sentir yo solo. Para el siguiente caso de Anónima, aquí no quise poner la parte de su nombre, de 16 años, ella me decía que experimentaba violencia familiar, también desintegración familiar. Su padre se había ido con otra familia y pues había tenido diferentes amantes, y también había tenido diferentes intentos de violación. Y la parte de la experiencia religiosa que ella me nombraba es de que de manera personal, bueno, que pues se había ligado de manera personal con su Dios, y ella lo mascaraba que era una unión personal. Y había logrado, o la experiencia religiosa había logrado llevarla a perdonar a lo que vendría siendo su padre terrenal. Lo siguiente es de que también encontró una liberación y un confort, y también, curiosamente, no con su padre físico, pero sí en la comunidad encontró un padre, encontró esa figura de padre simbólico, no que pues de alguna manera la podía aconsejar y que de alguna manera podía estar con ella. Muchas veces es tiempo de calidad y también saber escuchar. Y me daba cuenta que muchos de estos jóvenes, al momento que tanto narran la parte de su testimonio en los diferentes encuentros o cuando hablaban conmigo, como que se sentían mejor. José, siguiente entrevistado de mis casos, de 14 años, él me decía que el problema de vida o lo que él veía negativo y que no se daba cuenta es de que a los 14 años pues era bastante vago en la parte de la comunidad. Tenía diferentes sentimientos de soledad en casa. Él me decía, es que estoy en casa, pero yo me siento solo. O sea, a veces puedo estar rodeado de gente o en un lugar paradisíaco, en una playa, etcétera, pero realmente es soledad, como él lo narraba, ¿no? Y también él me mencionaba que tiene una personalidad violenta, ¿no? Al entrar en la parte de arcoíris y vivir la parte de su experiencia, me decía de que empezó a dejar lo que vendría siendo la vagancia, empezó a pues, perdonar, y empezó a tener también un compromiso y una valoración de su familia terrenal. Él como que de alguna manera decía es que Dios no los valoraba. El tercer cosa que él me mencionaba es de que también cambió su personalidad hacia una personalidad más pacífica, y también encontró una familia simbólica, ¿no? Siempre es como la búsqueda de esa figura paterna, materna, etcétera, y digamos, los diferentes adeptos, al menos niños y jóvenes, encuentran en lo que vendría siendo la comunidad. Para el caso de Vianney, de 17 años, pues ella tenía problemas familiares, fue muy hermética, no quiso casi hablar,
pero lo que me decía es de que había superado esos problemas familiares. O sea, hay gente que sí habla, pero también hay gente que es bastante hermético de mis informantes, ¿no? Para el caso de Jorge, de 15 años, él lo que de alguna manera veía como un problema de vida, de la parte negativa, había que recalcar que todos esos informantes, tanto son originarios y no originarios también de San Antonete Comic y también de diferentes pueblos alrededor, es de que él de alguna manera eh, tenía violencia familiar, ¿no? Y como la parte positiva o la parte categorizaba como experiencia religiosa era que a través que había encontrado una paz y una tranquilidad y se había ayudado para superar lo que viene siendo la violencia doméstica, ¿no? Y en la misma comunidad había encontrado una familia, bueno, encontró la parte de lo que vendría siendo una familia, ¿no? Entonces, vemos la parte de la búsqueda de la familia, pero él también se dio cuenta que podía, con las diferentes enseñanzas, entretejer su propia familia. Al ser su papá violento y no aceptarlo, pues él se dio cuenta que tenía de alguna manera que llevarlo. Y él de alguna manera llevó a su padre a la parte de arcoíris y su padre también se pacificó. Curiosamente, él empezó a entretejer a su familia y a pacificar a su familia a raíz de que tuvo un encuentro fortuito y que tuvo, digamos, la parte de las agallas, se podría decir, para en este caso llevar en este caso a su padre. Aunque también ya habían intentado diferentes cuestiones de ir con los psicólogos o hablar con los expertos, en este caso de las terapias, etcétera, pues se daba cuenta que era un poquito más efectivo la parte de la religión para minorar la parte de la violencia, curiosamente, ¿no? Asimismo, Irving, de 17 años, me había comentado que tenía una enfermedad mortal. No puedo yo comprobarlo, pero sí al menos tuve el testimonio de varias gente que lo conocía alrededor, tanto niños como jóvenes, adultos, tanto dentro y afuera de la comunidad arcoíris, que de alguna manera le había vencido una enfermedad mortal, ¿no? Cosa que también ya lo habían desahuciado los médicos bueno, en este caso del Seguro Social. Y él, pues de alguna manera, pues sí era un joven que había como, cierto punto había como cambiado drásticamente y había cambiado porque había sido curado o él daba esa etiología. En este caso, no tanto a lo que él llevó de tratamiento, él daba la etiología, bueno, el resultado de la efectividad de haberse curado físicamente del cáncer gracias a su Dios. Y también otra de las cosas como de experiencia religiosa que él mencionaba era que ayudaba a sanar a través del testimonio, ¿no? A los diferentes adeptos que iban llegando, que tenían algún tipo de enfermedad o algún tipo de violencia familiar o algún tipo de abandono. Él ya tenía, bueno, empezó a tener como una marcada vocación de servicio. Asimismo, Luis, de 21 años, mencionaba como la parte de problemas de vida o la parte negativa, que tenía un vacío personal, una necesidad de amor familiar y un rechazo personal. Él no se aceptaba realmente, Luis. Y también había tenido diferentes intentos de suicidio a lo largo de su corta vida. Y al momento de, pues, intentar estar en la parte de terapias y demás, se dio cuenta, pues, que no le servía tanto eso y que sí fue más efectivo ir, o como él lo mencionaba en su momento, ir a vivir la parte de su experiencia religiosa para de alguna manera hacer lo que vendría siendo el cambio. Primer punto que él mencionaba era que empezó a tener o llenó su vacío personal. Segundo, empezó a amarse y amar a su Dios. Tercero, como él lo mencionaba, aceptarse personalmente y también cosa importante, ya empezó a evitar suicidarse porque comúnmente lo hacía, ¿no? Y lo siguiente que también mencionó, que también de alguna manera le dio la fortaleza para hablar en público y empezar a socializar. Siguiente caso es el caso de Marcos, de 24 años, y él lo que me mencionaba es de que su problema de vida o negativo o la violencia que había experimentado, pues de alguna manera es la falta de amor a su padre, ¿no? La también problema de vida que también él muy marcadamente siempre me refería en la serie de entrevistas es de que de alguna manera él tenía diferentes periodos de depresión. ¿Por qué? Porque a veces, pues de alguna manera él sabía que tenía como una indiferencia familiar y también había una indiferencia social de los diferentes, pues, diferentes colectivos o diferentes lugares donde él se desenvolvía, donde pues no se preocupaban por él. Y cuando él me empezó a categorizar lo que vendría siendo la parte de la experiencia religiosa como la parte positiva, es que de alguna manera me decía que la experiencia que había tenido era a través del amor y el encuentro de una familia en la comunidad. A este personaje le faltaba mucho una familia y vemos que son como cosas que se van repitiendo, ¿no?
además de que lo enmarcó o lo veía ya en la actualidad como un compromiso social, o la mayoría de ellos, o la mayoría de en este caso de estos jóvenes, ahora ya adultos, se dedican generalmente a carreras como enfermería, como medicina, como psicología, con una marcada vocación de servicio o de compromiso social, tanto comunitario y familiar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto, bueno, ahí voy, perdón si voy a la siguiente. Respecto a la parte de su encuentro con Dios, bueno, esa es la parte de lo bonito de la etnografía. Ya tuve la parte del testimonio, yo cuando los encontré y me hablaban de su Dios y me hablaron de su Dios básicamente un año y medio. Le dije, pues llévenme con su Dios. Entonces, en la parte de la etnografía dije, bueno, yo me voy a aglutinar a lo que habíamos mencionado, en este caso de Mircea Eliade, y en cierto sentido también los diferentes conceptos de Víctor Turner de vivir la parte ritual. Dije, llévenme con su Dios, yo quiero vivir los mismos rituales de sanación como un adepto, ¿no? Ustedes me hablan de su Dios, llévenme a los mismos rituales, a las mismas interacciones, a las mismas vendimias, a los mismos encuentros de papás y de mamás, y a los mismos encuentros que tenían, en este caso, cuando es el día del papá y demás, salían de manera itinerante a cantar mañanitas, y también a los diferentes encuentros que hacían tanto ahí como en el auditorio Quetzalcóatl, en este caso en la parte de Ixtapalapa. Y lo que yo encontré, y también yo, pues un poquito con permiso de ellos, etcétera, aunque también ellos me decían que todo era como que tenía que haber una parte de un secreto, pero le digo, bueno, yo tuve que negociar, porque no solamente, o sea, yo tengo que hablar en cierto sentido de lo que, desde mi experiencia, porque la parte del encuentro con su Dios es como tiene un vaivén como muy íntimo, ¿no? Generalmente lo hacen en fines de semana, con 3 días, estar encerrados, sin celular, sin computadora, etcétera, y dividen los días en un corte simbólico dedicado en este caso a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, donde ellos de alguna manera empiezan a dar testimonio de sí y también hablar lo que viene siendo la parte del querigma, que es la buena nueva, según ellos, de Dios, que nos ama, etcétera, y también a través de lo que vendría siendo meditaciones, charlas, estudio bíblico, el testimonio, tanto puede ser de jóvenes que hayan tenido las diferentes dificultades que acabo de nombrar en las pantallas anteriores, como también de adultos que han tenido diferentes tipos de violencia, abuso, maltrato, etcétera, cosas fuertes que de alguna manera se me pidió como no grabar, pero sí al menos ser fiel en todo lo que se experimentaba ahí, ¿no? Eh, Se daba dentro, como decía Mircea Eliade, dentro de un tiempo y un espacio sagrado, pero de alguna manera, como decía Turner, pues entregarte al ritual, ¿no? Entregarte a los diferentes símbolos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos más o menos sintetizar? La parte del encuentro, pues como yo lo interpreté, tenía un complejo sistema simbólico donde la mayoría de los iniciados, pues nos volvíamos un grupo homogéneo. Yo ya no era el antropólogo, ¿no? Yo ya era uno igual que ellos. Y como no me había casado, también era un niño como ellos, ¿no? Y ya no importaba si yo tenía grados, ni tampoco tenía yo de alguna manera propiedades o tenía yo algún tipo de rango fuera de la sociedad, ¿no? Lo que Turner menciona como una comunidad. Todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos aquí un problema, ¿no? Y empezábamos a escapar a lo que vendría siendo la clasificación para estar cerca de su Dios a través de las diferentes dinámicas que también mencioné brevemente. Son encuentros fuertes donde se utilizan diferentes oraciones en diferentes horarios, tanto en la mañana como en la madrugada, o sea, como a las 3 de la mañana ponerte a orar, y pues la verdad sí, pues, sí es muy, muy cansado, y donde la parte de los expertos utilizan diferentes símbolos sagrados, pero principalmente el símbolo de Dios Padre, Espíritu Santo, de Jesucristo, bueno, es la Virgen María, pero ellos me regañaron, me decían que no, que era Mamita María, entonces, bueno, le puse Mamita María, pero yo la conozco, yo la conocía, se conoce comúnmente como Virgen María, y de alguna manera empezaban de alguna manera a hacer como ejercicios de identificación lo que había experimentado Jesucristo, lo que había experimentado la Virgen María y demás, a partir de lo que vendría siendo la pasión, se empezaba a narrar o se empezaban a narrar los eventos difíciles de las diferentes, de los diferentes pasajes, para que de alguna manera el iniciado, a través de charlas y a través de la escucha de esto y el uso de la música, de alguna manera se identificara con lo que había vivido Jesucristo, para de alguna manera identificarse, poder llorar y poder sanar. Dado su caso, si el participante no se sentía muy, muy fuerte,
generalmente en la última sesión del último día, con mucho agotamiento, se sentía la parte que era el día dedicado al Espíritu Santo, ¿no? Cada uno de estos símbolos sagrados, desde la perspectiva de Mircea Eliade, como también lo mencionaba, pues son cuasimodales y también tienen desde la exégesis de los expertos diferentes cualidades de poder. Porque me mencionaban que Mamita María, que había sido, en este caso, en la tradición católica, la madre de Jesucristo, pues realmente no era la hija de Dios, aunque era una personaje que estaba como en el umbral y que daba protección, ¿no? Entonces, cada uno de estos personajes de su Dios o de su misma tradición tenían escalas de poder para poder sanar. Y también, curiosamente, por eso es que así se dividían la parte de los días. Si Jesucristo de alguna manera sufrió con la parte de la pasión, se narraba la parte de la pasión con la parte de los ojos vendados, cerca de 3 horas. Si de alguna manera una persona no quería a sus padres, pues se le invitaba a lo que vendría siendo el entierro de sus padres para que aprendiera a valorarlo. Si de alguna manera una persona había sufrido o había sido infiel, se le invitaba a ver a lo que vendría siendo, pues en este caso a su pareja y cómo es que lo había manipulado, ¿no? Y de alguna manera también había sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar, pues también se ejemplificaba a través de sketches, a través de charlas o a través de la parte del mismo testimonio de los niños y jóvenes. Testimonios fuertes, testimonios que tampoco me fueron permitidos haber grabado, solamente tenía la parte de mi memoria después de vivir el encuentro, pero también por respeto también intento sí mencionarlo, pero no particularizarlo, ¿no? La parte de la violencia también como yo lo empecé a ver ya de manera teórica, desde la parte de la antropología también ligado, sabemos de que la antropología hay como dos tradiciones, unos que ven la parte de la violencia como algo innato y como algo aprendido. Bueno, yo decía, bueno, esto es importante, pero también si nos centramos o vemos la teoría de Johann Galtung, de lo que vendría siendo la violencia, pues no solamente hay que ver la parte visible de la violencia, que serán los golpes, las acuchilladas, los moretones, sino también de alguna manera lo que nos dice Galtung, hay que ver la parte de lo que vendría siendo el conflicto de raíz. Yo lo que empecé a ver es de que Galtung nos dice, bueno, hay que ver lo visible, pero también lo invisible, y también ver lo explícito y lo no implícito. Yo lo que vi, al menos con los chicos de la comunidad arcoíris, que lo explícito era la conducta, el abandono, los golpes, el rechazo, pero a veces el conflicto de raíz es de que al menos lo que yo rastreé en base a sus testimonios es de que a veces sus padres habían experimentado lo mismo que ellos le hacían a sus hijos. Ejemplo, el papá era infiel, muchas veces la hija o el hijo volvía también a ser, en este caso, con las mismas prácticas, ¿no? O si el papá había sido abusado, el hijo también a veces experimentaba lo mismo. Lo otro es de que muchas de estas familias, ya estamos hablando de San Antonio Tecomic, pues es una parte pues muy rural, pues muchas de estas familias la parte machista de los hombres todavía es muy marcada, como, o yo sentía que como que el conflicto que muchos de los padres o de los abusadores, etcétera, como que tendían a tener como cosificar en este caso a los hijos, como si fueran un objeto que tenía que de alguna manera cumplir lo que pues, porque eran sus hijos, ¿sí me explico? Y de alguna manera también se cosificaba, en este caso la mujer, o sea, es mía y como si fuese una parte de una propiedad, pero también es como muy marcado la parte del machismo en la parte de la religión de San Antonio Tecomic, y hay que decirlo. Los resultados, amén de lo que también ustedes ahorita me puedan comentar, es lo que yo encontré, que la parte de la experiencia religiosa que tienen los jóvenes católicos de la comunidad de Arcoíris del Espíritu Santo en Tecomic Milpalta, parte de dinámicas rituales e interacciones específicas que promueven una relación con Dios, bueno, más bien con su Dios, para ayudar a sanar los problemas de vida de sus miembros en su entorno social, además que fomentaban un compromiso en diferentes ámbitos, el espiritual, el vínculo con la familia y con la propia comunidad. Siguiente resultado que encontré es que los jóvenes católicos permanecen en la comunidad debido a que encuentran en la comunidad un refugio y aquí hago énfasis, una familia simbólica. O sea, los jóvenes andan buscando una familia simbólica que, pues, de alguna manera los orienta ante el contexto de violencia familiar, el abandono y la desintegración social. Por último, también las diferentes prácticas o rituales remitían a reactualizar el mito de la creación de Dios Padre, a reactualizar el cuasimito de Jesucristo, como menciona Michel Eliade, y a percibir, a sentir a lo que ellos denominaban como el Espíritu. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo virtual, ya que no, Igualmente.
¿Me ¿Me escuchas? escuchan ahí? Sí, Es que no puedo. Ahí estoy ya. Dice que mi video está desactivado. Ahí está. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu plática, muy bonita la etnografía que hiciste en estos lugares, en estos pueblos originarios de ahí de Xochimilco, de Milpalta. sí, Y me hiciste recordar algunas veces que fuimos por ahí a dar algunos paseos o que pasábamos por ahí. Muchas ya veo. felicidades. Gracias, Bueno, gracias. vamos a comenzar una pequeña discusión o una sesión de preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién le gustaría comenzar? Dice Samantha Gallego, muy interesante. También en Facebook Live hay algunas personas conectadas. También si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, bienvenidos. A ver quién quiere empezar. A mí, obviamente, Miguel me llama la atención. Estaba pensando ahorita que exponía sobre todo del fin de semana que hacen, del ritual de sanación, Ajá. que lo hacen en la noche y que me llama la atención cómo psicológicamente o cognitivamente, qué pasa, ¿no? Qué pasa en toda la estructura emocional de esas personas Ujú. y también cognitivamente hablando, que los lleva como a experimentar una como terapia de choque en ese momento, ¿no? Como Ok. 3 días, pues aislados, este, y al mismo tiempo meditando, orando, y dices tú que se presenta el llanto, pues debe de haber una catarsis, supongo, o es procesual día con día, y supongo que también son varias sesiones, o sea que van varios fines de semana, y cómo me llama mucho la atención cómo psicológicamente qué debe de pasar en las mentes de estas personas, o sea, cuál es el proceso de sanación, pues, ¿no? O sea, es una sanación espiritual, pero también supongo que hay una sanación emocional y psicológica ahí que realmente funciona, ¿no? Que Claro, además está posibilitada pues por todo el grupo que te está ahí acompañando y también por los símbolos y me imagino que también pues llevan a cabo otras actividades aparte de estos retiros que están apoyando este proceso. Pero se me hace muy interesante como dónde se da exactamente el momento de quiebre que tú puedas experimentar así como una terapia de choque, una catarsis. ¿En qué momento se da el momento de quiebre ahí donde tú sientes que la persona, o si más bien es a través de los 3 días, o no sé si nos podrías hablar un poquito más de esto? Me llama mucho la atención. claro Tengo que mucha sí. curiosidad. Y la verdad es de que cada caso es particular, porque bueno, también una cosa que quizá no comente es de que el encuentro va como de mayor a menor. Pues va de charlas muy tranquilas, de diferentes interacciones, de, pues no sé, describir tu historia o tus problemas personales, ver la parte de tus defectos y tus virtudes, va como de menor a mayor. Lo otro que yo empiezo a ver cuál es el punto de quiebre, pues generalmente cuando es que los símbolos son muy poderosos para sanar. Cuando de alguna manera ellos empiezan a escuchar las andanzas de Jesucristo, cómo es que él sufrió y tú también pues sufriste y también puedes soportarlo y demás, pues hay gente cuando se identifica que empieza a tener el punto de quiebre. Cuando hay algún tipo de dinámica o de práctica que tenga que ver con algo que ellos hayan sufrido o se sientan identificados, es el punto de quiebre. Una chica en este caso tuvo algún problema de abuso y demás, y en la significación o en las diferentes performances que ellos preparan hay alguna significación de violación, es cuando de alguna manera viene un proceso de identificación de quiebre y hacia otro ámbito, sí como tú lo mencionabas, de catarsis, que es la aceptación de lo que pasó y la aceptación que de alguna manera hay que de alguna manera desde esta tradición perdonar lo que se vivió o lo que se experimentó muchas veces por un familiar. ¿Me explico? Esa parte del perdón como que da un cierto sopor y de alguna manera da tranquilidad como algunos de los jóvenes también mencionaban. Para algunos de ellos, pues antes era como impensable ir a lo que vendría siendo la parte de los encuentros, ¿no?
o era algo como no previsto, o algo que quizá no sirve, o algo de motivo de burla. Cuando ya están en los encuentros y se dan cuenta de las diferentes carencias, diferentes problemáticas, porque muchas veces nos podemos enmascarar en diferentes máscaras para pensar que estamos bien y demás, pues se dan cuenta que pues, las cosas no están tan bien. Otro punto que tú mencionabas era lo que vendría, bueno, o que habíamos dicho, que la parte de lo implícito y lo explícito. Mientras que explícitamente a ellos se les daba las oraciones o se les comunicaba lo que vendría siendo los testimonios de otro de los adeptos que también había vivido cosas fuertes, yo me daba cuenta que también los expertos cuando contaban sus vivencias fuertes sentían como un cierto alivio. Para la gente que de alguna manera ya empieza a narrar sus problemas, no solamente yo lo digo, también lo dijo Sigmund Freud hace años, de alguna manera sentía alivio, pero también los iniciados cuando de alguna manera escuchan y también se permiten compartir, ya sin tapujos, ya sin mentiras, hablar con honestidad lo que realmente pasó, se siente lo que vendría siendo un alivio. Ese es otro punto de quiebre. A nivel cognitivo, pues muchas veces pues nos mentimos y pensamos que las cosas están bien y pues como que no queremos encarar el problema de frente. No, es encarar el problema de frente. Muchas veces se da a través de alguno de este tipo de símbolos o a través no solamente de los símbolos, sino también puede ser a través de la música, de los cantos o a través del testimonio de alguien de tu misma edad que experimentó algo que de alguna manera pues se ven como un espejo y es lo más fuerte porque ya no tienes que de alguna manera tú encubrirte, te puedes ver como totalmente es como cuando tú ves de alguna manera, o el ejercicio antropológico, cuando tú ves o te pones en los zapatos del otro porque experimentó algo muy similar a ti, llegas a comprender y de alguna manera empiezan a tener este confort o una cierta, como ellos mencionaban, una cierta sanación. También eventos o diferentes cosas que ellos han experimentado, quizá también te mienta lo sobrenatural, como posesiones, que quizá eso no mencioné dentro de los encuentros se llegan a dar, o sea, gente bien tranquila, gente y demás, a veces la llegan a posesionar, entonces dices, bueno, es que ya uno como antropólogo, bueno, ya, o sea, es parte del entramado, hay gente que quizá no con una charla, hay gente que empieza a hacer catarsis o empieza de alguna manera a tener punto de quiebre cuando empieza a haber una posesión. O es que cada caso es muy particular, o también hay casos de chicas que de alguna manera se sienten muy fuertes o se sienten con una belleza extrema o con un cierto que eso no les puede afectar y se dan cuenta que realmente no, o sea, que realmente pues sí hay como dos vaivenes, ¿no? Que de alguna manera siempre se muestran los adeptos como muy fuertes, como eso no necesario y de alguna manera al punto de que digo es diferente para cada caso particular y los quiebres más, pues digo, más fuertes yo pienso que se dan entre el segundo día y el tercer día, porque ahí sí puedes ver en las noches lo que vendría siendo posesiones demoníacas, o puedes ver lo que vendría siendo pues cosas, ¿no? O sea, cosas que quizá para ellos es lo más normal, pero para mí como antropólogo era medio sobrenatural. Entonces, eso es, digamos, cada caso es particular y también digamos, hay como generalidades que podemos encontrar y, digamos, de manera implícita, pues ellos tienen que reentretejer o perdonar las diferentes violencias intrafamiliares, ¿no? Lo cual es muy difícil. Entonces, el punto de quiebre cada uno pues lo marca, ¿no? Puede ser que alguien, pues el punto de quiebre sea en la segunda charla, cuando empiezan a hablarle sobre su madre, o si alguien tuvo alguna pérdida familiar, etcétera, cuando empiezan a hablar de su abuelita, o cuando te empiezan a hablar de algún tipo de eventualidad, ¿no? Muchas veces el punto de quiebre tiene que ver con lo que estás experimentando de identificación, tras un momento de catarsis, un momento de perdón, un momento de aceptación, un momento de alivio y después puedes tener la fuerza para compartir tu mismo testimonio. No sé si responde tu pregunta, Rosa. No, no, sí, perfecto, Miguel, muy interesante, me gustó mucho la respuesta y pues me sorprende mucho lo que nos cuentas, ¿no? No había escuchado yo muchas ponencias o charlas sobre el fenómeno religioso y sobre estas ceremonias o rituales. Entonces me hace muy interesante psicológicamente, ¿no? Y también lo sobrenatural, o sea, cómo explicar las posesiones demoníacas, ¿no? O sea, cómo las explicaría uno. Pero bueno, Tanto también lo la puedes, posesión, perdón, sí. la posesión demoníaca, pero también está el otro lado de la moneda. También aparte de acercarte, en este caso a lo sagrado, a lo luminoso, de la parte católica, también te puedes acercar. Yo como vi el encuentro, pues sí, la verdad dije, bueno, ¿qué tal si le echaron algo a mi agüita para yo sentir eso? Yo lo que sentí
de lo que decía era su Dios, yo sentí dos cosas. Una, sentí como un agua que no me en la parte de la coronilla de la cabeza, como tipo Espíritu Santo, y dije, no, pues yo sí estuve como que soy antropólogo al pendiente, ¿qué tal si le echaron algo? Pero no, sí se sentía ya después al tercer día como una tipo, como un tipo alivio en lo que ven siendo la coronilla de la cabeza. También observé que una niña chiquita de 5 años, esa no la entrevisté, no estuvo dentro, o sea, porque estaba muy pequeña, sí, no, perdón, más grande, como unos 11 años, de alguna manera veía que como que hubo un momento donde a mí me asustó porque vi como que le brillaron los ojos de color azul. Yo le pregunté en este caso a los expertos de ritual, bueno, bueno, ¿qué son efectos especiales? ¿De qué se trata? Me dice, no, es de que para ellos era natural, es que se está manifestando la parte del espíritu en ella. Y por eso es que ves con sus ojos que brillan de color azul. Entonces yo dije, no, pues qué tal si le pusieron una luz LED, ¿no? Se empieza, aunque lo ves como que empiezas a dudar. Entonces, tanto se manifiesta lo más recóndito de lo maligno, de lo sobrenatural, de lo maloso, lo que ellos refieren como de Satanás o los demonios, como también se puede experimentar la parte de la batalla espiritual, en este caso donde se manifiestan los ángeles, en este caso el espíritu, o se manifiesta en este caso pues la interacción de los símbolos dentro de ellos, ¿no? Otra cosa que yo experimenté, recuerdo bien, estando porque también me metí a su ritual, es que de alguna manera, no lo mencioné en la parte tampoco de la dinámica, pero también me acuerdo que cuando te ponen la parte del Santísimo, pues sí me acuerdo, dije, bueno, es que, o sea, sí se ve la parte de un ojo como que empezaba a parpadear, pero dije, no, no inventes, o sea, el símbolo solamente sería la parte del Santísimo, pero ya después de 3 días, o no sé si hay como, cuando el grupo humano se junta, digamos, para un cierto fin de semana, pues quizá cognitivamente empiezas a ver cosas que no verías, digamos, de manera normal en tu vida cotidiana o en tu vida profana, como mencionan ellos, ¿no? ¿Y duermen? ¿Duermen esos 3 días algunas horas? Sí, claro, sí se duerme. Obviamente también hay que levantarnos temprano. Se duerme, digamos, a 1 de la mañana, hay que levantarnos a las 6 de la mañana, pero obviamente hay que dormir en el piso. O sea, como dice Ujú. Turner, ¿no? O sea, tienes que dormir en el piso, tienes que dormir con una sola cobija, tienes que de alguna manera, pues comer. En este caso, otra de las enseñanzas bonitas de ellos es que tienes que comer en colectividad, a compartir, que otras de las enseñanzas, en este caso de la Iglesia Católica, los pocos frijoles que hay, compartirlos, que otra de las enseñanzas, compartir la poca agua que hay. Y otra cosa que ellos mencionaron es de que son servidores y no sirvientes, es decir, que si te ayudan los expertos de ritual a llevarte la comida, a llevarte el mayo, te dividen en Sí. corrillos que vendría siendo pequeños grupos y de alguna manera te enseñan a estar siempre como con tu grupo, no separarte en este caso con el corrillo, con el grupo que te tocó, que es la enseñanza, no quererte desligar solamente por ver tu beneficio personal. Otra cosa de respecto a la parte de dormir, si se duerme, obviamente no se duerme también como si lo hicieras normalmente, que también eso puede dar pauta a algo de que se abra la parte cognitiva. Pero bueno, la verdad es de que estás como que incómodo, pues en ese caso, cuando al menos fue mi encuentro, porque también llegan a veces a rentar casas, cuando fue mi encuentro, sí se rentó la parte, bueno, sí nos prestaron, no le rentaron la parte de la iglesia, y pues estamos solos, encerrados en la iglesia, pero las reglas son muy básicas, no celulares, no ¿cómo se llama? No llevar iPad, no llevar computadora, no llevar reloj, también no sé, digamos, no sabías tú qué hora es. Uno, pues ya a esta edad más o menos te das como una idea, pero a veces también llegas a perder un poco noción del tiempo y del espacio por la misma el mismo rechazo a la parte de los electrónicos, ¿no? Ah, muy bien. Y bueno, me gustaría que cederle la palabra a alguien más. Tenemos a Talía, a Samantha, a Sandra, Aurora, Hola, Tess. ¿qué tal? Pues muy interesante, Miguel, Gracias. tu presentación. Por supuesto, todos estos, digamos, no es fácil acercarse al estudio de grupos, ¿no? En pueblos ya, pues, digamos, urbanos, ¿no? Digamos, implica cierto tipo de
digamos, de trabajo de campo y una metodología específica. Y digamos, invita finalmente a seguir lo que haces. En todos lados me parece que hay fenómenos muy similares. Y en ese sentido me gustaría preguntarte qué tiene de particular el caso que analizas, sobre todo cuando consideras, digamos, las variables, ¿no? Consideras, por ejemplo, que muchos de estos jóvenes se acercaron tuvieron una experiencia religiosa y forman un grupo religioso a partir de crisis, ¿no? Crisis específicas de familiares, de violencia. Yo te preguntaría qué diferencia hay de tu caso con respecto a otros fenómenos que me parece que es, digamos, lo común, ¿no? Entonces, no sé, me llamó la atención eso. Por otro lado, que mencionas mucho esto de los símbolos como el elemento clave, aunque también hablas de las interacciones entre los jóvenes, no sé si habría, eh, digamos, también mucha relevancia en estos jóvenes que logran finalmente, hablabas de una familia, ¿no? Simbólica. ¿Qué tan importante es precisamente estos lazos que se establecen y encuentran finalmente un espacio estos jóvenes, ¿no? No tanto el símbolo. Y también me llevó a preguntarme la importancia, por ejemplo, del milagro, ¿no? También considerar como un evento también que podría estar ahí jugando para que estos jóvenes se acercaran al catolicismo. Menciono esto del milagro porque efectivamente en la bibliografía cognitiva que veo que no utilizas, se menciona mucho el milagro como un evento importante, ¿no? Que rompe precisamente con nuestras expectativas y eso nos acerca precisamente a responder muchas dudas que tenemos. Bueno, son comentarios y preguntas. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Mire, respondo. Primero me mencionaba sobre qué era lo que lo hacía diferente de otros movimientos religiosos. Yo lo que notaba al acercarme con Helio Masferrer y con sus diferentes alumnos es, uno, que era un movimiento novedoso, que no se había al menos escrito algo, al menos desde la antropología, al menos desde que Ujú. yo lo había detectado. Si acaso solamente Laura Alba había entrevistado a un joven de la comunidad de T-Comic, pero no se había involucrado tanto a la parte de los rituales de sanación. Lo siguiente es que era un movimiento, en este caso, silencioso y de amplio crecimiento. Ya yo le dije a Eloy Más Ferrer, oye, es que pues está en el Tlaxcala, está en Estados Unidos, está en los diferentes pueblos originarios de la Ciudad de México. Y le digo, pues bueno, es que tiene un crecimiento silencioso y también es una manera de interactuar de manera pacífica. Y también era un movimiento que de alguna manera se estaba dando de manera rápida y que de alguna manera involucraba los diferentes o de manera total las diferentes actividades, en este caso del personaje, ¿no? Obviamente usted bien dijo, no es fácil porque de alguna manera, pues ellos marcaban mucho de que había que, de esto no se quiere escribir, de esto hay que hacer silencio. Le digo, bueno, pues es un acto humano, ¿no? O sea, en cierto sentido sí, de alguna manera sí te tienes que meter como adepto para que más o menos te vayan dando entrada, en este caso, la parte de los porteros, ¿no? Otra de las cosas de las interacciones de los jóvenes que usted me mencionaba, las diferentes vendimias, las diferentes, bueno, estudios bíblicos que a veces hacen fuera de los encuentros, la parte de los encuentros del Pentecostés, etcétera. Bueno, es que también ellos como jóvenes o niños hay como un deseo de hacer comunidad, ver la comunidad como un refugio, pero también el deseo de hacer comunidad, también un deseo de saber cómo tener una familia. ¿Sí me explico? Ellos al no tener un marco de cómo es una familia, obviamente pues se aglutinan y de alguna manera les invita
en este caso les es seductor, pues sí tener lo que vendría siendo una familia simbólica o un papá o un mamá que aunque no compartan la parte de la carne o la parte de, pues sí, en este caso biológica, sí comparten, sí pueden tener la parte de de la guía. No necesariamente tiene que ser un papá que dé lana, sino que dé tiempo, que dé buen consejo, que diga que él también tuvo ese tipo de experiencias malas de niño o sus hijos y que de alguna manera invite, en cierto sentido, a no obligar, sino que solamente indique a escuchar, que invite a dar un cierto consejo. Por lo tanto, pues veía también papás que les ayudaba a tener niños porque había pues papás que habían pues, tenido pérdidas de niños, pero viceversa, estos niños de alguna manera les ayudaba a tener un padre porque tenían como un orientador o una persona que estaba presente, pero presente realmente, no solamente presente físicamente, sino presente escuchando con una plenitud total. Respecto a la parte de los símbolos, pues bueno, obviamente, pues como bueno, yo lo veo desde la parte, yo lo vi desde la parte de Víctor Turner, lo vi desde la parte de Michelle Eliade y demás, y yo lo que me di cuenta o lo que puedo rescatar del testimonio de los niños es que de alguna manera, a veces ver cómo la parte del sufrimiento de Cristo o el sufrimiento de la Virgen María al perder un hijo o la parte de algún personaje de la parte del bíblico, de alguna manera podía ser una mella de identificación o una mella, en este caso, como ellos lo mencionaban, de abrir su corazón y poder hacer que ese símbolo entrara y poder sanar. Esa es otra de las cosas que ellos veían en la parte del corazón como como un cerrojo que se tiene que abrir, en este caso, y encontrar la llave o el símbolo para poder abrir esa parte del corazón, según ellos, pues de alguna manera era diferente para cada una de las personas. Respecto a la parte de lo que ofrecían como espacio, pues es un espacio libre de drogas, es un espacio libre de malos tratos, pues obviamente pues, sí llega a ser más seductor un lugar donde sí te tratan bien a un lugar donde siempre te pueden estar como maltratando o te pueden hacer mella y un lugar donde no tienes que de alguna manera mentir. O sea, entonces, de alguna manera también la parte de, es un espacio en este caso, pues en este caso sano. Respecto a la parte del milagro, siendo honesto, eso sí no lo trabajé. Entonces sí es un muy buen punto, un buen punto muy acertado. Me enfoqué más a la parte de la experiencia, a la parte de la violencia, a la parte de la sanación, etcétera. Pero sí, obviamente uno de los casos, si no me recuerdo, de Irving, pues sí, fue un caso de un milagro, porque también luego la gente me decía, es que este chavo es un milagro, ¿no? Y yo les preguntaba, y bueno, ¿y cómo era Irving antes, no? Pues es que Irving pues, estaba solo, era un vago y demás. Y después que se acercó a eso, pues son los, pues que le dio cáncer o que de alguna manera cuando la gente toca fondo es cuando los grandes cambios se dan. Y en este caso el tocar fondo para él, con la parte del cáncer, tocó fondo y realmente cambió. Sería mi respuesta, doctor. Gracias. Samantha Gallego está en el chat. No sirve, no sirve su audio, su micrófono, pero dice que si podrías profundizar un poco en las sensaciones corporales. Si Claro, tienes algunos datos de, dice ella, por ejemplo, deja ver, escribiendo. ¿Qué cambia en el cuerpo de los jóvenes al sentir a su Dios? Dice, por ejemplo, pues ¿no? O algunas manifestaciones corporales. lo que ellos me mencionaban, que yo, en este caso, bueno, los jóvenes que yo en ese momento, en el 2014-2017, que yo recuerdo, primero es que de alguna manera sentían su cuerpo más ligero, una sensación de paz. Algunos mencionaban la parte de sentirse como protegidos, o sea, totalmente, como si estuvieran envueltos como con una célula, se podría decir, como si tuviese como un halo que los protegiera. Este, ¿Qué otra cosa era, respecto al sentir a su Dios? Una paz, un amor, y pues también en cierto sentido, si les diera como una cierta confianza, no solamente te digo, casi como lo que me mostraba con los testimonios, una confianza para poder ser, para poder aceptarse, para poder perdonar, pero también para poder hablar, ¿no? Porque muchos de ellos me acuerdo que eran tímidos y ahorita son oradores o ahorita algunos de ellos también ya son licenciados, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí como que los empezaba como a empoderar, se podría decir, ¿no?
También a nivel del cuerpo, bueno, si es la parte del maligno, también me acuerdo, bueno, eso no lo puse aquí en los testimonios, pero también pues llegaban a ver así como posesiones, donde a veces el adepto ya cuando se deja de posicionar, pues ya no recuerda qué pasó, pero los que están alrededor de los que vieron cómo fue posicionado, pues ven que pues llegan a levitar, ¿no? O sea, cosas así que no puedes explicar desde la antropología, pero que sucede. No se puede de alguna manera medir, ni tampoco se puede, es muy difícil creerlo, o que empiezan a vomitar tipo gelatina verde, y bueno, cuando ya regresa su conciencia en sí, o empiezan a sanar en sí, pues sienten como una paz, un alivio, una ligereza en la parte del cuerpo. Yo en lo particular, cuando yo estuve en ese encuentro, sentí en la parte de la coronilla de la cabeza como una sensación como de un agua que no quemaba, como un agua tranquila. Y pues la parte de los ojos de la niña, pues todos percibimos que la niña de sus ojos, bueno, desprendía como una luz azul, pero como yo no tenía cámara y no me dejaron meter cámara y no tenía grabadora y demás, entonces solamente te puedo decir más o menos lo que yo percibí que ella emanaba, pero para ella se sentía más bien como en paz. Este, Creo que es eso lo que te podría yo mencionar a la parte del cuerpo. Déjame pensar algo más. Y sería más o menos, ajá, lo que te podría contestar haciendo honor a la verdad. Ajá. Gracias, Samantha. Bien, dice Samantha, ¿te sentiste más feliz o más poderoso después de tu experiencia? Yo la verdad es de que, bueno, a mí me hizo más mella. Yo sí me aguanté hasta el tercer día. Yo y otro chico, ¿no? De que los muy duros, ¿no? O sea, ahí lo difícil como varones es la parte de mostrar los sentimientos y lo difícil como varones es llorar culturalmente, ¿no? Entonces yo sí me aguanté a todos los rituales hasta que me dieron una carta, ¿no? Entonces ese fue como que mi punto de quiebre, ¿no? Y pues más bien no tanto poderoso, más bien te sientes como en una paz, sientes como una paz como plena, como una mayor ligereza y también en cierto sentido como empiezas a hacer conciencia de tus actos. O sea, y que también de alguna manera la experiencia religiosa no solamente remite al pasado, remite al presente, pero también al futuro un poquito como diría Koselleck en Futuro Pasado, ¿no? Hay cosas que de alguna manera no solamente tienes que aliviar de tu pasado para mirar al presente o mirar al futuro, ¿no? Pudiese sentirte, o al menos en lo personal, yo me siento un poquito más aliviado, con mayor paz, un poquito de mayor nitidez, aunque también estás un poco desvelado, te sientes nítido, te sientes feliz, porque al final se hace como una tipo fiesta, se podría decir, ¿no? Y otras cosas que ellos no cuentan es que al final ven la manera de ubicar a tu papá, a tu mamá, para que vaya por ti. ¿Cómo sería eso, Miguel? ¿Cómo? Ajá. Haz de ¿A sus cuenta que los papás? niños, ¿Sus papás? ajá, como son niños y jóvenes, pues tienen que tener autorización de los papás, como van a estar encerrados. Sí. Entonces, ellos vuelven a ubicar al papá o la mamá o a la persona con la cual tuvo algún tipo de problema para que vayan a recogerlos al final de su encuentro. Hacen catarsis otra vez al ver que sus papás están afuera. Bueno, afuera de la iglesia, después de los 3 días del encuentro, y pues hacen como que la unión, hacen la parte de la separación de los 3 días, pero al último día ellos buscan, sin decirle a los adeptos, que de alguna manera están buscando a su papá o a su mamá o etcétera, para de alguna manera que vaya por ellos a recogerlos, ¿no? Entonces, y al Mm. papá también se le dice, bueno, es que o sea, una cierta charla, bueno, es que tu hijo es esto, ha sufrido o ha tenido XY, obviamente respetando las temáticas de cada persona, y pues algunos de los niños también hacen catarsis, lo recuerdo en la parte saliendo de la iglesia, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo mencionar respecto a sentirse más feliz? Pues sí, te sientes más feliz, quizás sí te da poder, Samantha, pero también a veces el mundo, la parte, ya de dos semanas en la ENA te vuelves otra vez bien mundano. Entonces es bien difícil, o sea, sí te sientes como poder, te sientes la parte de la tranquilidad, la parte de la honestidad, es muy difícil de mantener. Entonces la parte del poder, pues es muy difícil de mantener, ¿no? Obviamente, bueno, también lo que ellos me mencionaban como los actores principales, es que de alguna manera la parte de estar ya con su Dios o estar con su misma creencia, les daba poder y de alguna manera los sentían con la confianza para hacer eso que no habían querido hacer, ¿no? Desde perdonar a un familiar, como dedicarse ya no a la vagancia, como dedicarse a la parte de la escuela, como buscar otros fines y para que ya no estar
ahora sí que en el entramado de las problemáticas. Eso es lo que te podría contestar, Samantha G. Muy bien. Hay dos preguntas también en el Facebook de los que nos están escuchando por la transmisión en vivo. Dice José Flores, y en el aspecto religioso, por ejemplo, los jóvenes que están resentidos de alguna manera con la religión católica. Y luego dice Diana, ¿la catarsis del final con la familia solo se aplica con menores? No sé si pudiera responderlas las dos en una, Miguel. Ok, bueno, la parte Dice, de la perdón, primera. Miguel, que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. Luego agrega a Diana Irani, porque mencionabas que vinculan a la familia y van entretejiéndose. ¿Se refiere a lo de la catarsis del final con la familia solo se aplica a menores? Porque mencionabas Ok, que vinculan a la familia y van entretejiéndose. Y leo bueno, José Flores. ujú, Sí, José Flores ok. dice, y en el aspecto religioso, por ejemplo, los jóvenes que están resentidos de alguna manera con la religión católica. Ok, bueno, la parte del resentimiento con la religión católica, bueno, es que aquí es muy buena pregunta porque ellos dividen. Una cosa es la parte de la estructura o la institución de la Iglesia Católica. Obviamente, o sea, hay una diferencia entre la religión católica y lo que ellos mencionan como su Dios. Mi relación con Dios es personal. Mi experiencia es personal y es muy diferente Dios a la Iglesia Católica. Y eso lo tienen bien en claro. Saben que tienen que ser respetuosos con la parte de la Iglesia Católica porque pues utilizan sus espacios y tienen asesoría pastoral, etcétera, ¿no? Pero ellos sí tienen esa definición, que la Iglesia Católica es una, que también saben que dentro de la Iglesia Católica y con las diferentes familias que van o gente que acerca a la Iglesia, pues a veces está más mal o de alguna manera tiene un comportamiento muy diferente a lo que realmente marca la parte de sus palabras. Entonces ellos sí como que tienen esa diferencia. Si alguno de ellos tiene algún tipo de resentimiento, no solamente con la Iglesia Católica, con algún otro tipo de adepto de la misma comunidad, etcétera, a veces intenta como que de alguna manera juntarlos para que de alguna manera puedan dialogar. Eso también llega a pasar. Cuando alguno de ellos tuvo una diferencia entre mujer-mujer, hombre-hombre, los llegan a juntar para que de alguna manera pues puedan resolverlo, ¿no? O sea, no es huir de los problemas, ¿no? Esa es mi respuesta respecto a la parte del resentimiento católico. Obviamente no digo que no sea que esto sea ley. O sea, llega a haber cada caso es particular y hay gente que sí está resentida de la Iglesia Católica y ya no se vuelve a parar por algún tipo de práctica o cosa que de alguna manera no le gustó a la parte de la Iglesia Católica. Pero nunca dejan de tener a veces comunicación con su Dios o pedirle a su Dios en los momentos de crisis vitales, como la parte de enfermedades, como la parte de muertes, como la parte de abandono, como la parte de infidelidades, como la parte de etcétera, de abusos, ¿no? Y así somos, o al menos es lo que yo vi o veo como muy común, ¿no? De que pues solamente se acercan ya cuando ya realmente crees, cuando realmente estás tocando fondo o cuando está algo que sobrepasa lo que tú consideras que estaba dentro de tu control. Respecto a la parte de si los menores y los adultos, es que aquí hay que mencionar que este es el encuentro de niños y jóvenes. Hay otro encuentro, o bueno, hay otro encuentro que hacen los adultos, que también tiene sus diferentes dinámicas, sus diferentes charlas y demás, que ese sí no lo he abordado y demás. Y bueno, la parte de los menores, etcétera, pues se les pide que vayan los papás y que recogen en este caso a los menores, ¿no? Respecto a la pregunta que hicieron de entretejer, o en este caso, pues sí, lo que se busca es eso, entretejer a las familias, ¿no? En este caso hay jóvenes que se dan cuenta que sí tienen que llevar a sus papás porque se dan cuenta que pues realmente el que está más mal a veces no es el chico que está ahí violentado, sino que a veces el que está mal es el violentador, que muchas veces no va al encuentro, como en este caso, si no me acuerdo, creo que era de Iván. Y efectivamente Iván, o sea, hizo conciencia y se dio cuenta que pues más bien el que estaba más mal, que tenía problemas de alcoholismo, era su papá, perdón. Entonces lo llevó, él de alguna manera hizo catarsis y también se convirtió en un papá de la comunidad y empezó a entretejer la parte de la familia al darse cuenta que podían compartir algo más que golpes, que abusos, que peleas. Es difícil, ¿no? O sea, es un proceso largo, o sea, no fue que lo llevó a la siguiente semana, fue un proceso muy largo, ¿no? Y también del proceso que, en este caso, que tanto tuvo su papá para aceptar a su hijo y viceversa, aceptar su hijo, en este caso, a su papá, ¿no? Y efectivamente se busca la parte de reentretejer la parte de la familia, ¿no? Pero si ellos se dan cuenta que el papá o la mamá puede que hayan fallecido, puede que no están, o puede que de alguna manera
no quieran ir a la parte de encuentro, pues de alguna manera ellos, los papás de la comunidad, pueden fugir, en este caso, como ese tipo de refugio, o la comunidad como un refugio, como diría Sigmund Bauman, la comunidad como un refugio, o la familia como un refugio, porque de alguna manera, pues te da soporte, ¿no? Esa sería la parte. No sé si respondí a grandes rasgos todas las preguntas, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias a Diana Iraní por sus preguntas y a José Flores. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Sandra Villarreal o Talía también está en el chat. Pues Rosa, sí, si no hay preguntas, ¿crees que Sandra pudiese dar un anuncio breve? sí, claro, claro que sí. Adelante, Sa- Sandra. Sandy, bueno, la verdad es que también está Sandy, si nos escuchas. Sí, hola, ¿qué tal? Yo, bueno, de alguna manera, bueno, quería comentarte al público, a ustedes, que Sandy de alguna manera creó una plataforma muy novedosa para albergar fotografías, video, audio del diferente patrimonio que hay en el país. Entonces, queríamos también aprovechar el espacio para, pues, invitarlos si quisieran de alguna manera sumarse. Sí, si me permiten, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias doctora Rosa Isela por permitirme estar aquí. La verdad es que con Miguel Ángel hemos hecho algunas colaboraciones en temas de tradición oral y pues me invitó a este espacio, así que si me permiten, podría compartir brevemente pantalla nada más para platicarles del proyecto. Sí, adelante. Creo que no me permite. Nada más dale, pon tu cursor de la pantalla. Ah, bueno, creo que sin querer abandonó la llamada. Híjole, Ya ahí otra vez están. apareció. ¿Ya viste cómo compartir la pantalla, Sandra? Sí, solamente no sé si es una cuestión como de configuración. Arriba le das, pones el cursor en la computadora y arriba te sale una pantalla y dice compartir pantalla. Al lado del micrófono, donde sale Sí, una pantallita así como una televisión. sí, ya está. Muy bien. También aquí. No, creo que no me aparece. Es que creo que me pide reiniciar nuevamente todo, Ah, ok. pero bueno, igual a grandes rasgos, o no sé si tengas tú ahí la presentación, Miguel Ángel, si me pudieras ayudar a compartirla. Déjame buscarla. Si quieres irnos platicando de manera oral más o menos la Sí, propuesta. claro que sí. Bueno, realmente nosotros estamos desarrollando una plataforma. Es una plataforma a nivel nacional que nos permite georreferenciar algunas manifestaciones culturales de la tradición oral. Y bueno, la idea de realizar este proyecto surge por la necesidad en principio de poder evidenciar cuántas y cuán diversas son las manifestaciones culturales que hay alrededor de nuestro país y sobre todo también para poder poner en evidencia la relación que tienen pues el territorio y la cultura, ¿no? Son finalmente en cada uno de los espacios y regiones del país donde se desarrollan, como ya decía Miguel Ángel, pues pueden ser aspectos que tengan que ver con danzas, pero también con ceremonias y rituales y algunas otras que han estado a lo largo de los años y que generación tras generación pues se han venido prácticamente reproduciendo. Entonces, bueno, en este espacio que parecería a lo mejor un poco fuera de lugar, yo creo que una de las cosas que tienen con similitud con lo que nos acaba de presentar Miguel Ángel es que también es cierto que mucha de la violencia que se vive en nuestro país pues tiene que ver también con esta falta de pertenencia, ¿no?
hemos como que perdido mucho esta base del núcleo familiar, hemos perdido mucho esta sensación de saber quiénes somos. Y este proyecto lo que intenta es, de cierta manera, retomar un poquito del pasado, ¿no? Cómo nuestros ancestros fueron viviendo, qué tipo de tradiciones había y en este caso, pues hacer uso de las nuevas tecnologías para para apoyarnos, digamos, en la salvaguardia de este patrimonio, ¿no? De la tradición oral. Entonces, quizá una forma en la que nos podría ayudar es eso, es poner ahí este tipo de motivos, ¿no? De las expresiones para volver a reconocernos unos a otros en estas tradiciones que, bueno, poco a poco se han ido perdiendo. Y bueno, hay diferentes formas de mapear. Se puede mapear tanto en audio, video, en una publicación o una fotografía simplemente. Y la idea es pues generar a través de este mapa, generar una comunidad a través de este mapa. Apaga tu Perdón. audio, Miguel. Listo. Sí. Es pues generar sobre todo una comunidad a nivel nacional que nos permita mapear estas expresiones, pero también en algún momento, si es posible, que podamos generar alianzas y otro tipo de proyectos que nos ayuden pues a crear una comunidad con miras a este mismo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pudiste encontrar la presentación, Miguel Ángel, si no, Ajá. de manera como muy breve les puedo decir que pueden entrar a la página de Circular, que es la agencia que una servidora representa. Es www.circular.org.mx. Hay una sección que se llama Mito, Mapa Interactivo de Tradición Oral. Y bueno, es muy sencillo, pueden registrarse. Es una plataforma pública, gratuita, sin fines de lucro. Así que se pueden registrar y poco a poco ir pues mapeando aquellas manifestaciones, ya sea porque ustedes sean portadores de cultura, llámese músicos, artesanos, cocineras tradicionales, o bien porque sean gestores culturales como una servidora, sean investigadores, comunicadores u otros que tengan que ver con estos temas. Entonces, pues los invitaría ahí a darse una vuelta. Hay diferentes manifestaciones que podríamos mapear que tienen que ver con artesanías, cocina tradicional, sitios sagrados, incluso hay una parte de ceremonias y rituales que está más acorde con este tema. Y, y pues eso, los invitaría a darse una vuelta a la plataforma. El correo donde pueden hacer llegar sus dudas es mito@circular.org.mx y el otro correo es dirección@circular.org.mx. Así que creo que nos gustaría mucho, sobre todo, conocer manifestaciones del norte del país. Ahorita han sido mapeadas más bien del occidente y del sur. Entonces creo que podría ser también una muy buena oportunidad para saber qué está sucediendo al norte del país y cómo estas manifestaciones también son importantes para consolidar pues el tejido social, ¿no? Que también creo que se ha perdido y que creo que puede ser importante rescatarlo. Ya puse la presentación, Sandra. Ah, sí, pues bueno, como les decía, este es Mito, el mapa interactivo de tradición oral, ¿no? Que tal cual como les platicaba es una plataforma virtual interactiva y pues la idea es sobre todo esto, ¿no? Mapear a través de diferentes formatos. Le podemos dar a la siguiente, Miguel, por favor. Pero no, es que como que me lo cierra a veces. No sé si me acrobat, pero es que como me lo cierra, espérame. Una disculpa, pero que lo abro y me lo cierra. Ahí, Sí, bueno, si quieres en el tipo de contenidos. ahí está, ¿no? Sí, estos son los tipos de contenidos que se pueden mapear. Entonces, si
Si gustan y si les llama la atención el proyecto, si creen que puedan colaborar de alguna manera, pues ponemos allá a disposición en la siguiente página los contactos. Igual y también esta presentación se las puedo hacer llegar aquí a la escuela por si gustarían también difundirlo. Y pues prácticamente sería eso para no extenderme y no tomar más de su tiempo. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctora Rosa Isela, también. Muchas gracias, Sandra, por la información. La vamos a tomar en cuenta y cómo no la vamos a hacer circular. Bueno, pues ya para cerrar la sesión, quisiera agradecer una vez más a Miguel Ángel. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu ponencia tan interesante y ojalá que no sea la última vez que participes en el seminario. Te invitamos a seguir asistiendo. Todavía vamos a tener para finalizar el año una sesión más en diciembre que nos va a acompañar un investigador de la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Él hace trabajo de campo aquí en México, trabaja también violencia. En este caso nos va a hablar precisamente sobre los linchamientos. Ok. Y va a ser el 15 de diciembre. Con esa sesión ya cerraríamos este semestre 2022. Y agradecerles a todos los que participan en el seminario. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Andrés, a Tamara y a Luis Chávez. Gracias también a ti, a Rosa. Muchas gracias, Rosa, también a Tamara, por la invitación, a Sandy, a todos los que nos siguen ahorita por la plataforma o por Facebook. Muchas gracias por el A espacio, Sofía, Rosa. a Samantha, a Aurora Osorio, a Diana Iraní, a Leticia Martínez López, a José Flores, a Marlín Cervantes, a Lisette Sandoval, a Héctor Borowski, a Octavio Islas y a Diluna Estrada que nos estuvieron escuchando por Facebook. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo, Miguel. Este es un No, excelente gracias a tema. ti. A ti, Rosa, muchas gracias a ti por el espacio. También te digo gracias Pues, a tu te audiencia. mandamos un aplauso virtual, aunque sea, pero de verdad, mucho éxito y muchas gracias por habernos acompañado a todos. Al contrario, aquí seguimos. Muchas también gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Chao. excelente tarde. Excelente. Gracias, Miguel. Bye.